Listo, ahí ya estamos grabando y entonces vamos a comenzar con esta charla de hoy, viernes 18 de enero, en este espacio ya habitual de charlas de los viernes. Y el tema de hoy es Lilith y los vampiros, ¿no? El nombre de la charla de hoy es Lilith y los vampiros. Claro, eh, di- puse Lilith y los vampiros porque Lilith ha sido el hilo conductor de todas las charlas que hemos estado dando desde el año pasado en este espacio. Pero en realidad el tema del vampiro es un tema que, por supuesto, está muy vinculado con Lilith y eso justifica la aproximación, pero desde el punto de vista astrológico, también podemos decir que trasciende o que abarca más allá de la Lilith astrológica. No podemos reducir el tema del vampiro y la mitología del vampiro única y exclusivamente que a Lilith, a pesar de que efectivamente es sin duda un componente importante. Otros indicadores astrológicos, como por ejemplo Plutón o Neptuno, también serían indicadores importantes al momento de comprender la mitología vampírica en general. Recordemos que Plutón tiene que ver con los procesos de muerte y renacimiento, es el indicador astrológico naturalmente asociado al tema de la muerte, la oscuridad, el inframundo, y por lo tanto, en cualquier aproximación a las oscuridades, desde el punto de vista astrológico, Plutón tendría una cierta relevancia. Y Neptuno tiene que ver con la ausencia de límites, aquello que de alguna manera diluye los límites del individuo y por lo tanto la idea de el alimentarse de otro, o sea, de que la energía vital o la sustancia vital de un individuo pase de un ser a otro, en una especie de proceso de ósmosis, por así decirlo, también tiene algo de neptuniano. Entonces, una combinación de Plutón y de Neptuno también podría ser una manera de entender al tema de los vampiros. Igual que una combinación de Plutón y de Urano, ¿no? El tema uraniano también puede dar cuenta de cierto aspecto de los vampiros con respecto a la idea de personaje extraño, de personaje excéntrico, de personaje que se aparta de lo colectivo. Entonces, simple y llanamente aclaro esto para que no caigamos en el error de creer que el vampiro o la mitología y la simbología del vampiro se reducen en el lenguaje astrológico única y exclusivamente que al tema de Lilith. Vale. Este, ok. En primer lugar, hay algo que también es importante aclarar para delimitar un poco el recorrido que vamos a estar haciendo hoy, ¿no? Y es que es cierto que las raíces del mito del vampiro se hunden en la más remota antigüedad y podemos citar un gran número de figuras mitológicas y folclóricas que prefiguran ese mito del vampiro. Por ejemplo, las lamias y las empuzas en la antigüedad clásica, los goúles en la tradición árabe, persa en particular, el goúl pertenece a la tradición persa, y la propia Lilith, que pertenece a la tradición hebrea, todos esos son seres mitológicos que o bien se alimentaban directamente de sangre, o bien devoraban completamente a su presa, incluyendo por supuesto la sangre. El Goul en particular es una especie de vampiro, ¿no? El Goul persa efectivamente tiene esa característica de alimentarse de la sangre de sus víctimas, y sabemos que Lilith, o sea que la Lilith hebrea, una de las características que tenía era esa, la de alimentarse de la sangre y en particular
de la sangre de los recién nacidos. O sea, la Lilith hebrea es definitivamente un vampiro desde el momento en el que se la asocia con eso de alimentarse de la sangre de los recién nacidos. Pero a pesar de todos esos, y la lista es larguísima, la lista es muchísimo más larga que estos ejemplos que estoy mencionando. Es decir, de figuras mitológicas o folclóricas que se caracterizan por ese tema de alimentarse de la sangre de sus víctimas. Pero como digo, esos son, digamos, los precursores, los elementos que de alguna manera establecen las raíces del mito. Pero tal como conocemos en la actualidad el mito del vampiro, es definitivamente una creación moderna y es una creación de carácter literario. Existen, como no, leyendas asociadas a vampiros. Hay en la Edad Media hay una larga tradición de leyendas de aparecidos, ¿no? De personajes que regresaban de la tumba y de alguna forma atormentaban a la familia o a las personas del pueblo. Pero dentro de esos personajes que regresaban de la tumba son relativamente raros aquellos personajes que se alimentaban de sangre. Es decir, el vampiro medieval es una excepción, o sea, es una historia extremadamente marginal y más bien podríamos decir que hay como una especie de extrapolación de la concepción moderna hacia el medioevo cuando se interpretan algunas leyendas medievales como precursoras o como ejemplos del tema del vampirismo. En realidad lo que hay es el tema del muerto que se levanta de la tumba y regresa a acosar, a atormentar a sus seres queridos, a su familia o a sus enemigos. Y muchas veces esos muertos que se levantan de las tumbas están asociados a enfermedades que pueden consumir a la gente, pero la idea propiamente de alimentarse de la sangre de los vivos no era, como digo, un tema para nada común. Por cierto que hay un detalle interesante con esto, de los muertos que se levantaban en la Edad Media a acosar a la gente del pueblo o a la familia, y es que eso está asociado a la costumbre de clavarle una estaca al cadáver para asegurarse de que el cadáver no se levante. Luego, por una especie de inversión en épocas posteriores, cuando se descubrían esas tumbas en las cuales había un cadáver que tenía una estaca atravesada que lo clavaba a la tierra, entonces se interpretaba que era un vampiro y que lo habían matado clavándole la estaca, cuando en realidad era una parte del rito funerario. O sea, se le clavaba la estaca para que no se levantara y no regresara al pueblo. Lo cierto, perdón, no sé si están allí, pongo pausa. Vale, continuamos, disculpen la interrupción, el problema técnico que tuvimos, y creo que les estaba comentando antes de que se nos interrumpiera la conexión, de ese tema de la costumbre de enterrar a la gente en la Edad Media y clavarle en algunos pueblos, evidentemente, esto no era una costumbre generalizada, pero en algunos pueblos donde existía ese temor a que los muertos se pararan de sus tumbas y regresaran a atormentar a la gente, los clavaban al piso con una estaca y entonces tiempo después, cuando encontraban esas tumbas con la persona con la estaca clavada, se invertía o sea, se hacía un razonamiento inverso y se decía, ah, bueno, este era un muerto vivo, que lo mataron clavándole la estaca. Y de ahí vino un poco esa idea de que a los vampiros se les mata, atravesándolos
con una estaca. Pero como les decía, el mito del vampiro, tal como lo conocemos hoy en día, es una creación moderna y es una creación de carácter literario. No hay leyendas de Drácula, o sea, no hay leyendas de vampiro al estilo Drácula en el folclore europeo medieval y las historias de vampiros se van creando a través de una serie de elaboraciones de carácter literario, para llegar a lo que serían las características que definen al vampiro, tal como lo conocemos hoy en día. Primero, que es un muerto viviente. Ya esto de que sea un muerto viviente establece una diferencia notable entre el vampiro moderno y y esos precursores del vampirismo que podían ser lamias, empusas, goules o la propia Lilith. Ninguno de estos seres era un muerto vivo, eran seres fantásticos que se podían alimentar eventualmente de la sangre y de la carne de sus víctimas, pero no tenían esa característica de muerto que se levantaba de su tumba. Esa es una característica del vampiro moderno. Luego, el hecho de que se alimente exclusivamente de sangre, sin la cual se debilita y en caso extremo puede llegar incluso a morir, ¿no? Bueno, digamos, por supuesto que en un personaje que ya estaba muerto, eso de decir que va a morir es como una especie de paradoja, ¿no? Pero en todo caso se le acaban las baterías, por así decirlo, y no puede seguir funcionando. Luego tiene además poderes y facultades que superan a las de los seres humanos. Una fuerza superior, la capacidad para mandar sobre los animales o para transformarse en otros animales o incluso en el vampiro por antonomasia, que es el Drácula de Bram Stoker, la capacidad para transformarse en niebla, la capacidad para influir sobre los elementos, para producir, por ejemplo, tormentas y cosas de ese estilo, o dirigir los vientos, cosas así. Y además, otra de las características del vampiro, tal como lo conocemos en la actualidad, es su capacidad para engendrar a otros vampiros, para transformar a otros, ¿no? El proceso a través del cual se da esa transformación varía de versión a versión, pero básicamente la idea de que hay como una especie de infección, de que el vampiro es portador de una especie de infección y que esa infección puede transmitirse a otros seres, a otras víctimas y convertirlos a su vez en vampiros. Pero, como les decía, ese mito, en su sentido moderno, es de carácter literario y por allí es que vamos a estar guiando la charla de hoy. El tema es amplísimo, o sea, nosotros podríamos dedicar la charla única y exclusivamente que, por ejemplo, a los vampiros en el cine, o sea, y ver un poco en las cartas de los directores o de los actores que han encarnado a los vampiros o que le han dado forma de imagen en el celuloide al mito del vampiro. Y esa sería una charla por sí misma. O incluso podríamos agarrar a un solo ejemplo de vampiro y centrar la charla en un solo caso. Por ejemplo, en el Drácula de Bram Stoker. El Drácula de Bram Stoker sería más que suficiente para dar una charla. Pero en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a ir recorriendo una serie de hitos significativos desde el punto de vista literario y vamos a detenernos en las cartas natales de los correspondientes personajes. Por cierto, antes de entrar en esto, en esto de las cartas natales de los creadores de vampiros, que tendríamos que comenzar por aquí, por la carta de Gottfried August Burger, que es el autor de un poema llamado Leonor,
que va a ser muy importante dentro del desarrollo de esa mitología moderna del vampiro, que además va tomando forma en el siglo XVIII. O sea, el vampiro, tal como lo conocemos en la actualidad, cuando digo que es una creación moderna, me refiero a que es una creación del siglo XVIII, de ese siglo de las luces, ¿verdad? Ese llamado siglo de las luces, que una de sus características más interesantes es que si bien fue un siglo de mucho racionalismo, también fue un siglo en el cual tuvieron un tremendo auge muchísimas creaciones de carácter más bien fantástico, ¿no? Es el siglo en el que comienza a tomar forma lo que es el arte gótico, la novela gótica, que va a tener en el vampirismo uno de sus temas más importantes. Pero como les decía, antes de entrar aquí, quería hacer mención a un par de, a un par de casos de vampiros históricos. No sé dónde los tengo por acá. Vaya, parece que bueno, nada, parece, los tenía. No, sí, sí, aquí los tengo. No recordaba si al final los había borrado o no. Ok. Este, digamos que hay un par de casos de vampiros históricos que también pueden ser interesantes y ojo, también uno podría hacer una sesión única y exclusivamente con estos vampiros, entre comillas, reales, como Isabel Bathory, que tenía la costumbre de bañarse en sangre y beber sangre como una manera de conservar su juventud, ¿no? Era una aristócrata que fue juzgada por esos crímenes. Igual, en un sentido más moderno, está el caso de Peter. Sí, correcto. Esa era una asesina en serie absolutamente despiadada y que el contagio de víctimas es simplemente imposible de determinar, porque se trataba de esos casos en los cuales un aristócrata, utilizando su posición, su influencia, su poder, su situación de privilegio, convertía en víctimas a su siervo, y en este caso, bueno, lo hacía para, digamos, perseguir una especie de sueño de inmortalidad a través de la sangre. Este, correcto. Digamos que Isabel Bathory es un referente al tema del vampirismo real, por así decirlo, de esos que son insoslayables, pues, ¿no? Y Peter Kürten, que era llamado el vampiro de Düsseldorf, en una etapa mucho más reciente, en el siglo XX ya, creo que era, sí, o sea, creo que lo operó a comienzos del siglo XX, y una de las características de Peter Kürten, que también era un asesino en serie, era que estaba obsesionado con la sangre y que también bebía la sangre de sus víctimas. Otro personaje que también entraría dentro de este mismo grupo es uno llamado Gilles de Rais, que también estaba un poco como en la misma onda de Isabel Bathory, y sacrificó una enorme cantidad de niños. En este caso se especializaba en niños, con la misma idea de la búsqueda de la inmortalidad. En el caso de Gilles de Rais, estaba además como toda una mezcla de doctrinas alquímicas un imaginario religioso un tanto retorcido. De hecho, Gilles de Rais
fue un combatiente al lado de Juana de Arco, ¿no? Entonces, se imaginarán ustedes un poco la mezcla de religión, magia, miedo a la muerte, etcétera, etcétera, que había allí. Bueno, deteniéndonos muy, pero muy rápidamente en estos personajes, por ejemplo, podemos ver por aquí aquí está la carta de Isabel Bathory. Claro, no tenemos su hora de nacimiento. Muchas de las cartas que vamos a estudiar hoy, no tenemos hora de nacimiento y por lo tanto el análisis es parcial. No podemos hacer un análisis completo del personaje. Pero ya nada más viendo la carta del día y viendo los aspectos entre los planetas, ya podemos decir unas cuantas cosas potencialmente interesantes sobre cualquiera de estos personajes que vamos a estudiar. En particular, en el caso de Isabel Bathory, aquí tienen su carta, y fíjense, por ejemplo, en el hecho de tener la luna muy probablemente en conjunción, bueno, o no muy probablemente, de todas podemos asegurar que ella tenía la luna en conjunción con Plutón. ¿Qué tan exacta era esa conjunción Plutón-Luna? Es lo que variaría dependiendo de la hora de nacimiento, ¿no? Pero con la carta calculada a mediodía, la luna quedaría en el grado 9 de Piscis, con Plutón en el grado 10 de Piscis, es decir, una conjunción exacta Plutón-Luna en Piscis. O sea, pues, estamos seguros de que tenía la luna en Piscis y estamos seguros de que tenía la luna en conjunción con Plutón, porque lo más que se podría alejar la luna habiendo nacido o bien al comienzo del día o bien al final del día, serían 7 grados en una dirección o en la otra. Así que como al mediodía la conjunción era exacta, eso significaba que en cualquier caso la luna estaría a lo más a 7 grados de Plutón, que técnicamente, o sea, o desde el punto de vista de la tradición astrológica, se considera una conjunción. Y eso sería en el caso de que estuviera en los extremos del día. Lo más probable es que efectivamente ella haya tenido una conjunción de menos grados entre Luna y Plutón, porque ese es uno de los factores que nos permite entender su comportamiento. O sea, la conjunción Luna-Plutón está mezclando al tema del dar y recibir alimento emocional, que es la luna, el tema de las experiencias extremas, intensas, representadas por Plutón, que sabemos que una de sus vinculaciones es la muerte. Es decir, el hecho de sentir, o sea, la necesidad emocional de vincularse con esas situaciones extremas que tenían que ver no solamente con el hecho de que matara a sus víctimas y eventualmente se bañara en su sangre y la bebiera, sino que incluso además estaba todo el preámbulo de la tortura. Ella no solamente, o sea, en el caso de Gilles de Rais mataba a los niños por su sangre, pero Isabel Bathory, antes de eso las torturaba, o sea, era, digamos, un comportamiento sádico típico. No, claro, exactamente, o sea, Isabel Bathory mataba doncellas, bueno, jóvenes, ¿no? No sé si eran vírgenes o no, y seguramente ella misma tampoco lo sabría, pero en todo caso la idea era que eran jóvenes que representaban precisamente ese ideal que ella perseguía, ese ideal de belleza lozana, juvenil, que era lo que ella buscaba. Entonces, esa luna en conjunción con Plutón, sangre fresca, exactamente, tal cual. Y muy probablemente, a mí no me extrañaría para nada que ella hubiese nacido después del mediodía y la luna haya estado entre Plutón y Quirón. Una posición muy probable para la luna de ella hubiese sido esa, que estuviese entre Plutón y Quirón, porque recordemos que Quirón tiene que ver con el tema del dolor, y una luna en Piscis entre Plutón y Quirón explicaría muy, pero muy bien su comportamiento. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que definitivamente es aquí, alrededor de este grupo de planetas, de este Plutón, de esta Luna y de este Quirón,
incluso del nodo norte, porque a pesar de que el nodo norte normalmente lo experimentamos como, o lo interpretamos como un indicador de aquello que necesitamos para evolucionar, es decir, de aquello que necesitamos integrar en nuestra vida para lograr una, una mayor armonía, podríamos decirlo así, a nivel de nuestra psique, o sea, aquello que necesitamos incorporar para lograr un equilibrio de nuestra fuerza psíquica y que desde el punto de vista de la astrología kármica se entiende como lo que venimos a aprender en esta vida y cosas de ese estilo. A pesar de todas esas connotaciones, vamos a decir, evolucionadas o espirituales que podemos tener del nodo norte, lo cierto es que el nodo norte se nos puede presentar como algo que sentimos que es necesario incorporar. Y podríamos hablar de una especie de hambre vinculada al nodo norte. Entonces, que el nodo norte estuviese también formando parte de ese Plutón, de ese Quirón y de esa Luna, ¿verdad? Que todo esto estuviera en cercanía, eso definitivamente es el núcleo a partir del cual podemos comprender el comportamiento de este personaje. Pero a pesar de eso, también es verdad que Lilith natural se encontraba en el grado 28 de Aries con el Sol en el grado 24 de Leo. Es decir, tenemos un trígono de una conjunción de Júpiter y Lilith natural, además más poderosa, porque Lilith está en conjunción con Júpiter. Recordemos que Júpiter es un factor que muchas veces se manifiesta en términos de amplificar, ¿no? Es como una especie de amplificador. Entonces tenemos una Lilith natural, que además es la Lilith predadora por excelencia, una Lilith natural en conjunción con Júpiter en Aries, que es un signo asociado al conflicto, a la liberación de energía, pero también, digamos, a esa capacidad para imponernos sobre otros en un momento dado. Entonces, esa Lilith que podemos decir que amplificaba su voracidad en conjunción con Júpiter, en trígono con el Sol, que a su vez estaba en conjunción con Marte, regente de Aries, y además en Leo, que bueno, es el signo que asociamos a esa idea de la realeza, ¿no? Esa idea o sea, en su lado negativo sabemos que Leo puede considerarse el centro del mundo. Entonces, bueno, ahí está, o sea, la contribución de Lilith a la psicología de Isabel Báthory. Es decir, definitivamente Lilith también era importante dentro de esta carta. Alessandra dice, lamento repetir el mismo aspecto, pero el yo que es interesante con Lilith 1181, el aspecto con Urano y con Saturno. Sí, tienes razón, Alessandra, tienes razón, claro. En este caso, digamos que me interesa más detenerme en Lilith natural porque es el indicador más inmediatamente asociado al tema del vampiro. Pero es cierto que el Lilith 1181 sabemos que tiene que ver con el tema de la víctima, o sea, de ser víctima, pero también de convertir en víctimas a otro, y entonces el hecho de tenerlo formando parte de esta configuración, de este dedo de Dios, sin duda alguna es significativo. Pero digamos que creo que lo que podemos señalar en primer lugar, lo que sería, digamos, como lo que estaría en primer plano, sería, por una parte, todo ese stellium de nodo norte, Quirón, Luna, Plutón, y en particular el contacto Plutón-Luna, y por otra parte, como digo, ese trígono de la conjunción Lilith-Júpiter a la conjunción Sol-Marte. Ese sería, digamos, como el propiamente, como decía, el aporte de Lilith natural, o sea, de Lilith, y en particular de Lilith natural, a la psicología de Isabel Báthory. Si vamos a Peter Kurken, por aquí está Peter Kurten, perdón, Peter Kurten. Si vamos a Peter Kurten, ok, aquí lo tenemos. Nos encontramos con que de nuevo
el indicador básico para entenderlo es Plutón. O sea, nosotros para entender a este personaje definitivamente tenemos que fijarnos en el hecho de que tenía una conjunción, un stellium de nuevo, en el cual estaban presentes Quirón, Plutón, Saturno y el Sol. Es cierto que Quirón estaba en otra ligera carta natal, dice Alessandra, así tal cual, ¿no? Es impresionante, ¿no? Cuando uno ve esto, o sea, en la carta de un personaje tan terrible, un personaje absolutamente, bueno, Peter Kürten es algo así como el asesino serial del librito, el asesino serial que permitió a los criminólogos definir digamos como los elementos básicos, ¿no? De la tipología. Bueno, y es cierto que él tenía el Sol en Géminis, y el comienzo de ese stellium está en Tauro, o sea, Quirón está en Tauro, Plutón en Tauro, Saturno ya está en Géminis y el Sol está en Géminis. Es decir, es un stellium que se está distribuyendo entre dos signos, entre Tauro y Géminis. Pero a pesar de eso, definitivamente la cercanía entre todos esos indicadores está clara. Es decir, la identidad de él, la individualidad de él, que es el Sol, estaba fuertemente vinculada a ese tema de Plutón y de Quirón, o sea, de la herida, del dolor asociado a Quirón, y de la fascinación por la muerte, que podemos vincular a Plutón, y todo eso estaba reforzado por Saturno. Y ese deseo no solamente de asesinar a sus víctimas y beber su sangre, sino también de ejercer poder sobre ellas, torturarlas, etcétera, etcétera. Ok, vale, continuamos. A ver, les estaba diciendo que bueno, que ese stellium, Quirón, Plutón, Saturno, Sol, aunque esté entre dos signos, aunque esté entre Tauro y Libra, sigue siendo muy fuerte, sigue siendo muy poderoso y efectivamente sería el elemento clave para entender a este personaje, a Peter Kürten. Por otra parte, también tenemos que introducir dentro del análisis el trígono de Lilith osculatriz a la conjunción de Júpiter y Lilith 1181 que hay en su carta. En este caso, Lilith natural, digamos que no aparece tan fuerte, ¿no? Lilith natural, bueno, claro, si tuviéramos la hora de nacimiento del personaje, de repente resulta que tiene a Lilith natural en conjunción con el ascendente o cualquier cosa así. Nosotros no tenemos la hora de nacimiento de Kürten, así que no lo podemos saber. Pero lo que sí podemos saber es que Júpiter y Lilith 1181 estaban en conjunción y estaban haciéndole trígono a Lilith osculatriz y a su vez ambos indicadores estaban en contacto con Venus, es decir, Venus opuesto a Lilith osculatriz y en sextil a la conjunción de Júpiter y Lilith 1181. Y digamos que aquí está presente lo que sería el aspecto de, vamos a decir, de fascinación que él sentía por el tema de la sangre. O sea, él, en el caso de, o sea, en el caso de Isabel Bathory, definitivamente había un tema de alimentarse, ¿no? De querer encarnar un poco esa idea del predador que es capaz de consumir la esencia vital de otra persona, incorporarla en sí misma, y a partir de eso prolongar su vida. Pero en el caso de Peter Kürten, hay un elemento mucho más sexual, ¿no? O sea, Peter Kürten se excitaba sexualmente con el tema de la vista de la sangre, ¿no? Entonces, esa mezcla o esa presencia. Listo, continuamos. Disculpen, nuevo inconveniente técnico. Les estaba diciendo que en el caso de Peter Kürten había una fascinación de carácter erótico relacionado con la sangre, o sea, relacionada con la sangre y sus víctimas, pero en particular con el tema de la sangre, ¿no? De hecho,
una de las cosas que le ganan ese sobrenombre del vampiro de Düsseldorf es precisamente esa fascinación con el tema. Y ahí está Lilith Osculatriz, que es la sombra de lo femenino seductor, en contacto con Venus, que es lo femenino seductor, en oposición exacta, ¿verdad? Ambos indicadores, y a su vez los dos en contacto con esa conjunción de Júpiter y Lilith 1181, que sabemos que Lilith 1181 tiene que ver con ese tema de la víctima. Entonces, lo que les decía es que tanto en el caso de Isabel Bathory como en el caso de Peter Kürten, Plutón sería el indicador protagónico. O sea, si vamos a tratar de trazar un mapa de la psique de cualquiera de estos dos personajes, en ambos casos el mapa tendría que comenzar por Plutón y por Quirón. O sea, en ambos casos, Plutón-Quirón sería como el punto de partida. Pero si introducimos a las Lilith dentro de la ecuación para ver cuál es el aporte que ellas tienen en cada uno de estos casos, nos encontramos con que en la carta de Isabel Bathory, la protagónica es Lilith natural, o sea, la que tiene que ver con el devorar, la que propiamente tiene que ver con el aspecto predador, mientras que en la carta de Peter Kürten es Lilith Osculatriz, que sabemos que es la que tiene que ver más con la atracción, es la que estaríamos vinculando más con la fascinación de carácter erótico o sexual. Vale, perfecto. Entonces, nada, simplemente quería, antes de entrar con nuestro recorrido literario, detenernos en ese par de casos de vampiros reales, de vampiros históricos, en el sentido de personajes de una u otra manera fascinados con la sangre. Por supuesto que esos personajes van a existir porque nosotros estamos hablando de arquetipos que están presentes dentro de la psique humana y no tiene nada de raro que existan individuos en los cuales el arquetipo se convierte en una especie de fuente de posesión, ¿no? El arquetipo se posesiona del individuo y el individuo deja de vivir como un individuo propiamente para convertirse simplemente en un vehículo a través del cual esos contenidos arquetipales se manifiestan. Y ese sería el caso, por ejemplo, de este par de personajes que les estaba mencionando. Es muy distinto cuando nos encontramos propiamente, regresando ya al hilo de lo que nos interesa en esta charla, es muy distinto cuando nos encontramos dentro de este terreno de lo literario, donde tenemos que personajes que junto con otras obras que fueron creando a lo largo de su vida, contribuyeron a la génesis de ese mito moderno, que es el vampiro tal como lo conocemos en la actualidad. Y en particular, uno de los personajes sería Gottfried August Burger, con Leonor. Leonor es un poema que no es un poema de vampiros, el tema del poema no es el vampirismo, pero presenta muchos elementos que luego van a ser incorporados dentro de esa mitología moderna del vampiro. La sinopsis del poema, ¿verdad? O sea, el argumento general del poema es que Leonor es la prometida de un militar que está en la guerra, en una de esas guerras europeas, no recuerdo cuál de ellas, está participando en una de esas guerras europeas y ella está muy molesta porque por todo este tema de la guerra no han podido concretar el matrimonio. Y entonces, en un ataque de rabia, reniega de Dios y de alguna forma maldice su suerte por el hecho de no tener a su amado cerca. Y entonces resulta que esa noche se le aparece su amado con su uniforme militar y le dice que, bueno, que si quiere que se case, lo acompañe, ¿no? Entonces
la monta en el caballo, y el caballo empieza a moverse a una velocidad vertiginosa. Fíjense que en este grabado lo representan prácticamente volando, y se mueve a una velocidad vertiginosa, cabalgan toda la noche y al final terminan llegando a un sepulcro donde está sepultado el novio, porque efectivamente había muerto en la guerra, y cuando llega allí, los muertos que hay allí, o muertos, demonios, lo que sea que hay allí, se, perdón, disculpen, tenemos otro problema por lo visto. Ok, continuamos. Entonces, bueno, les estaba diciendo que, bueno, que al llegar a la tumba donde estaba el amado, el novio, lo que consigue es el cadáver, y una serie de aparecidos, de fantasmas o demonios, lo que sea, que bueno, que simplemente la atrapan, ¿no? Entonces, digamos que no hay un tema de vampirismo en el poema, pero ese elemento del muerto que se levanta de la tumba, y va a buscar a la persona y de alguna manera la conduce a su perdición, es como un precursor, un elemento que va perfilando, por decirlo así, el tema, tal como va a ir tomando forma en otros autores. Entonces, deteniéndonos un momentito en la carta de Gottfried, ¿verdad? Aquí está nuestro amigo Gottfried August Burger. Cuando observamos en este caso la carta de este personaje, encontramos que Lilith osculatriz, en este caso Lilith osculatriz, se encuentra en trígono con Saturno y en oposición a la conjunción Sol-Luna. Bueno, no podemos estar seguros de esta conjunción Sol-Luna. O sea, como siempre, la Luna podría estar más o más, o sea, unos 7 grados hacia adelante, unos 7 grados hacia atrás, dependiendo de la hora exacta de nacimiento de la persona, pero tenemos que el Sol se encontraba en el grado 9, Lilith osculatriz en el grado 4 y Saturno en el grado 6. Así que efectivamente tenemos una oposición de Sol, Lilith osculatriz y Saturno. Y allí reconocemos en Lilith osculatriz esos temas eh, 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 de la oscuridad que de alguna manera se convierte en una fuente de seducción. Recordemos que Lilith osculatriz tiene que ver con eso, con el poder seductor de la oscuridad, ¿no? Cuando decimos que es la sombra de lo femenino seductor, nos estamos refiriendo a que es ese aspecto magnético del abismo. Entonces, esa idea de que a Leonor se le presenta su amado y se le presenta en principio vestido con sus mejores galas, y diciéndole, móntate en mi caballo, para que nos vayamos a casar, definitivamente ahí estamos viendo ese tema de Lilith osculatriz en contacto con el Sol y en contacto con Saturno. Claro, al final termina siendo una cabalgata hasta su perdición, ¿no? Evidentemente. Pero lo que digo es que efectivamente allí podríamos encontrar esa contribución de Lilith a este primer hito dentro de lo que es la formación del vampiro moderno. Vale, continuamos. No hay que detenerse mucho aquí. O sea, lo que me interesa es observar que efectivamente Lilith es protagónica. Lilith tiene importancia dentro de esta carta, pero recordemos que esta todavía no es realmente una historia de vampiros. Para tener una verdadera historia de vampiros, tenemos que avanzar un poquito más y llegar aquí, ¿verdad? Llegar aquí a la novia de Corinto, de Goethe. Es otro poema, de nuevo se trata de un poema, que por cierto yo lo tenía, claro, he tenido que reiniciar la máquina tantas veces, que perdí los programas que tenía abiertos. Ah, bueno, pero aquí lo tengo a la mano, aquí está.
el poema de la novia de Corinto de Goethe, donde literalmente se aborda el tema del vampirismo. Les cuento un poquito el argumento. En la novia de Corinto hay un matrimonio arreglado entre dos familias, una de las cuales es pagana y otra es cristiana. El joven, que es de familia pagana, va a la casa donde supuestamente estaría su novia, y digamos a preguntar por ella. Pero resulta que supuestamente ella ya no va a poder cumplir con la palabra empeñada, con eso de que se fueran a casar. De todas maneras, resulta que en la noche él le asignan una habitación y, y cuando llega a esa habitación, disculpen, poco pausa un momento. Ajá, entonces, les decía que le asignan una habitación, y resulta que a esa habitación llega una muchacha, y resulta que, bueno, que esa muchacha era la que supuestamente iba a ser su novia. Al final, él la convence de que se quede con él, y pasan la noche juntos. Por supuesto, terminan entregándose a la sexualidad, y en eso la madre de la muchacha oye los ruidos en la habitación, y entra en la habitación, molesta porque, bueno, porque dice, por aquí tenemos el texto. Ajá. ¿Quién es la zorra? Grita en esta casa que al extranjero así se atreve a darse. Fuera de aquí enseguida. Mas, oh cielos, al punto reconoce al fulgor de la lámpara a su hija. ¿Por qué la espanta eso de reconocer a la hija? Porque la hija había muerto. O sea, y precisamente, digamos, allí tenemos el tema, de otra vez del aparecido, ¿no? Del muerto que regresa de la tumba. Pero además resulta que había muerto básicamente a raíz de una promesa, de un voto que había hecho la madre y que la conduce a ella a la muerte, porque la madre la quiere entregar a la religión, ¿no? La quiere entregar a un convento, y entonces, bueno, ella siente que está perdiendo toda el motivos para vivir, y entonces muere. Y entonces, cuando regresa, ajá, ella le dice a la madre, por vindicar la dicha arrebatada, o sea, por reivindicar la dicha que se me arrebató, la tumba abandoné de hallar ansiosa a ese novio perdido, y la caliente sangre del corazón sorberle toda. O sea, vengo de la tumba a reclamar la dicha que se me debe, y voy a sorberle la caliente sangre del corazón, toda a este novio que supuestamente iba a ser mi esposo. Y además agrega, luego, bueno, perdón, y además sigue. Luego buscaré otro corazón juvenil, y así todos mi sed han de extinguir. Es decir, se declara vampiro. Aquí tenemos tal cual la primera referencia literaria de ese tema del vampirismo. Y agrega diciéndole al joven que, bueno, que por supuesto está allí horrorizado al darse cuenta de lo que ocurre, le dice: no vivirás, hermoso adolescente, aquí consumirás tus energías. Mi cadena te di, conmigo llevo un rizo de tu pelo en garantía. Míralo bien, mañana tu cabeza blanca estará y tu cara al contrario estará negra. Es decir, le ha absorbido la vida, y por lo tanto ya no va a poder vivir, y al día siguiente se encontrará envejecido. Bueno, entonces es aquí
en la novia de Corinto, como les digo, donde nos encontramos por primera vez el tema del vampirismo bien definido desde el punto de vista literario. Y entonces, eso nos lleva a la carta de nuestro autor, que es Goethe. Aquí está. Ajá. Goethe. En el caso de Goethe, sí tenemos la hora de nacimiento. La hora de nacimiento de Goethe es bastante confiable, con lo cual queda todavía más claro, digamos, o más clara la importancia de Lilith en toda esta génesis. Porque fíjense que Goethe tenía el Sol en conjunción con Lilith natural y con Lilith osculatriz, y las tres cosas, Sol, Lilith natural y Lilith osculatriz, en conjunción con el medio cielo. El join está detenido. Déjenme ver si lo puedo arreglar. Ok, entonces les estaba diciendo que en la carta de Goethe, que es, digamos, dentro de esta etapa, digamos, prehistórica del vampiro, ¿verdad? En estas etapas, en estas primeras capas arqueológicas del vampiro moderno, es uno de los nombres más importantes. Y bueno, nos encontramos con que tiene su Sol en conjunción con Lilith natural y con Lilith osculatriz, y todo eso en conjunción con el medio cielo. Es decir, la importancia de estos arquetipos estaba amplificada de una manera clara en su carta. También es cierto que tiene a Plutón fuerte, o sea, tiene a Plutón en la casa 1, así que su Plutón es fuerte. Pero definitivamente en este caso, o sea, de la misma forma que cuando veíamos la carta de Isabel Bathory o de Peter Curten, decíamos que Plutón era más importante que las Lilith. En el caso de Goethe, definitivamente esa combinación de Lilith natural y Lilith osculatriz tiene mucha más importancia, tiene mucho más peso que Plutón. Y seguramente por eso no se trata de vivir la manifestación oscura representada por Plutón, sino de darle voz a ese arquetipo con el cual él se sentía al cual se sentía tan cercano. No es el único caso. Ana María dice, eso influenciaría en su principal obra, en el Fausto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, esa conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz nos habla, por supuesto, de la novia de Corinto, pero también nos habla de Mefistófeles, y de toda la relación de Fausto con la oscuridad, y nos habla del personaje de Helena dentro de la segunda parte del Fausto. Es decir, hay una cantidad de desdoblamientos en la obra de Goethe, en los cuales podemos reconocer ese contacto de su Sol con Lilith natural y Lilith osculatriz en su medio cielo. En algunos casos más oscuro, en otros casos más luminoso, pero lo cierto es que siempre mezclando lo que es un aspecto seductor con un aspecto de peligro. O sea, la idea de la seducción del lado oscuro, la seducción del aspecto, vamos a decir, peligroso o destructivo de la realidad. Mefistófeles es un personaje extremadamente seductor, o sea, es un personaje en buena medida, el Mefistófeles de Fausto es más atractivo que el propio Fausto, o sea, como personaje. Es mucho más fácil que a uno le caiga bien Mefistófeles, de alguna manera sienta simpatía por el pícaro, que es Mefistófeles, a seguir, digamos, a Fausto en todos sus conflictos existenciales que va teniendo a lo largo de la obra. Entonces, en Fausto, en Helena, perdón, en Mefistófeles, en Helena, en la novia de Corinto, en todos esos personajes sentimos esa presencia fuerte de Lilith en la obra de Goethe. Ana María dice, y ese dolor por haber perdido la vida y sus placeres. Sí, que sería más el tema de Fausto, ¿no? Y efectivamente allí, o sea, es decir, a Fausto, o sea, si en lugar de pensar en la novia de Corinto,
que por supuesto eso nos saca del tema de vampiro y nos coloca más bien dentro de la obra de Goethe. Si hablamos de la obra de Goethe y en particular hablamos del Fausto de Goethe, el viejo Fausto, ¿verdad? Ese personaje de Fausto como ese sabio que llega a estar cansado de la vida, es o se construye más alrededor de la conjunción de Quirón, Marte en Capricornio. O sea, sería esta conjunción de Quirón y Marte en Capricornio la que nos estaría hablando de ese viejo que se ha dedicado a una labor a lo largo del tiempo, disciplinadamente, pero que al final se siente mal con ella, ¿no? Siente que ha perdido la vida, ¿no? Ese sería el aspecto Quirón, incómodo. Y también lo podríamos ubicar alrededor del Saturno, en la casa 1, ¿no? El Saturno tan fuerte que tiene. A ver, Ana María dice que aparece también en el personaje de la novia de Corinto. No, en el personaje de la novia de Corinto no tanto, porque la novia de Corinto, o sea, es decir, hay una diferencia entre el Fausto y la novia, porque, digamos, Fausto eligió esa vida. Fausto, durante toda su vida, pensó que él tenía que ser ese personaje serio, disciplinado, estudioso, etcétera, etcétera. Mientras que en el caso de la novia de Corinto, ella es una joven que es víctima de la promesa hecha por la madre. O sea, la madre es la que la aparta de los goces, la aparta de la vida y la conduce indirectamente a la tumba, porque hace, digamos, una promesa de entregarla a la vida de monja, ¿no? O sea, entregarla a Dios, pues, ¿no? Entonces, digamos que no es exactamente. Bueno, sí, la madre en la novia de Corinto sería un poco una especie de Lilith depredadora, totalmente de acuerdo. Pero digamos que el personaje más interesante en el poema de la novia de Corinto es la propia novia, que es nuestro vampiro. O sea, la propia novia de Corinto es ese primer vampiro con el que nos vamos a encontrar, que además es un vampiro femenino. Evidentemente, para los temas de Lilith, resultan mucho más atractivos los vampiros femeninos que los vampiros masculinos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esa novia de Corinto es la que está encarnando ese deseo de vida y la necesidad entonces de succionar la vida de otro, de alimentarse de la vida de otro, para poder prolongar la propia vida que ha perdido. Ella perdió su vida, pero para recuperarla y para mantenerla, tiene que actuar llenando ese vacío a través de las víctimas. Y eso es lo que nos coloca en el tema de Lilith natural y Lilith copulatriz. Alessandra dice, el vampiro femenino se estaría viendo con Lilith copulatriz. Anne Rice escribió en sus crónicas vampíricas la historia de una vampiro mujer Pandora. Ok, vamos por partes. Primero, una mujer vampiro, un vampiro femenino, puede ser un vampiro más de tipo Lilith copulatriz o más de tipo Lilith natural. Por ejemplo, cuando lleguemos, si es que logramos llegar a Clarimonda, la muerta enamorada de Teófilo Gautier, Clarimonda es una vampiro definitivamente ubicada por el lado de Lilith copulatriz. Es una vampiro que está definitivamente en el aspecto seductor, y eso es lo que la caracteriza. Pero digamos que nos vamos a encontrar con otros vampiros, por ejemplo, Carmila es otro vampiro femenino importante, estaría más en el lado o esta misma novia de Corinto, está definitivamente muy en el lado de la Lilith natural, es decir, la identificación con el aspecto depredador es muy fuerte. Entonces, lo que digo es que se puede dar ambos casos, o sea, un vampiro, tanto femenino como masculino, puede tener más afinidad con Lilith copulatriz o más afinidad con Lilith natural. La mayor afinidad con Lilith copulatriz representa
su mayor contacto con el lado seductor. Su mayor afinidad con Lilith natural representa un mayor contacto con su lado predador. Por ejemplo, Drácula sería efectivamente un vampiro fuertemente predador, mientras que el vampiro Lestat de las crónicas de las crónicas vampíricas, ¿verdad? Que aparece en la entrevista con el vampiro también, el vampiro Lestat estaría mucho más cercano a la Lilith Cosculatriz por ser un personaje muchísimo más seductor, ¿no? Ok, y después dice Alessandra, Anne Rice escribió en sus crónicas vampíricas la historia de una mujer vampiro. Pandora, yo no leí o sea, vi la película, vi entrevista con el vampiro y más o menos entiendo la mitología que armó Anne Rice, pero en principio Pandora no es mitológicamente hablando, por lo menos en la interpretación común que se le da a Pandora, un vampiro. Uno podría pensar, o sea, Pandora se puede interpretar como un ser creado para causar la perdición de los seres humanos y en ese sentido tendría afinidad con Lilith, pero no hay ningún aspecto del mito griego de Pandora que nos sugiera a Pandora alimentándose de sangre, es decir, tendría que ver qué fue lo que escribió Anne Rice, pero en principio Pandora, o sea, más allá de la mitología que construyó Anne Rice en su novela, Pandora como símbolo general, no sería asimilable al tema del vampiro. Ana María dice, interesantísimo, porque de nuevo la Lilith vampira aparece después de ser herida. Sí, 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 tal cual, efectivamente. El tema de Lilith vinculado a lo que es la feminidad herida es definitivamente un elemento clave. O sea que de alguna forma ese aspecto, digamos, más peligroso de lo femenino surge cuando tiene que defenderse, ¿no? Surge cuando se siente víctima de una agresión. Y en este caso de la novia de Corinto, efectivamente es literal. Vale, pero en todo caso, lo que nos interesaba ver, lo que nos interesaba comprobar, era que efectivamente Lilith seguía siendo un elemento importante en la carta de este otro personaje clave para la creación del vampiro moderno, que fue Goethe con su novia de Corinto. Ok, seguimos avanzando y nos encontramos con Lord Byron, que va a ser un personaje particularmente importante dentro de esta configuración del vampiro moderno. En particular, o sea, por dos razones. Vamos a estudiar las dos razones. La primera es este poema suyo de 1813 llamado El Giaour, que es una expresión en árabe o en alguna de estas lenguas, no sé si es propiamente en árabe, pero en una de estas lenguas asociadas a los pueblos islamistas, ese término Giaour es la manera de referirse a un incrédulo, a un no creyente, o sea, es la manera en la que se podrían referir a un occidental que no cree en el Islam. Entonces, el Giaour es el occidental, o sea, por ejemplo, el inglés, ¿verdad? Como era Byron, que está en esa cultura y que es identificado con esa palabra. Bueno, en este poema se habla precisamente de las aventuras de un Giaour, de un inglés en estas tierras dominadas por el Islam, y entre las distintas aventuras que tiene, mata a un rey, mata a un personaje, no recuerdo exactamente el título, no era rey, pero un personaje importante lo mata y entonces lo maldicen, ¿no? En una de las partes del poema, el narrador que habla desde esa voz islámica maldice al Giaour diciéndole que va a vagar por la tierra como un vampiro.
y que además se verá condenado a alimentarse de los seres que ama. Durante toda esta parte del poema, el énfasis está en que el castigo del Giaour por el crimen que ha cometido va a ser que al regresar a su tierra, se convertirá en vampiro y entonces se alimentará de su esposa, de sus hijos, de todos sus seres amados, y para poder prolongar su propia vida, aquí dice, ¿no? Aunque abomines aquel banquete, o sea, aunque abomines de ese alimentarte de la sangre de tus seres queridos, debes forzosamente nutrir tu lívido cadáver. O sea, efectivamente, digamos, se trata de un muerto vivo, que tiene que alimentarse, en este caso, además, de sus seres queridos. Y entonces, con lujo de detalles, narra que terminará alimentándose de sus propios hijos, etcétera, etcétera. Bueno, pero esa es una referencia importante, sin duda alguna, pero una referencia suelta, dentro de ese poema del Giaour. Eso, por supuesto, ya coloca a Byron dentro de esta génesis del vampiro moderno. Pero lo más interesante viene por este lado. Y ahorita vamos a ver la carta de Byron, no se preocupen que veremos la carta de Byron. Pero lo más interesante viene por este lado. Por el lado de John William Polidori, que escribió un cuento llamado El vampiro, lo escribió en 1816, aunque fue publicado en 1819, y resulta que Polidori era el secretario de Byron, era su médico y además era su secretario. Y Byron lo trataba pero muy mal. Byron se burlaba de él, él se sentía muy disminuido ante la figura de Byron. Los estudiosos de la relación de Polidori y Byron llegan a la conclusión de que Polidori odiaba a Byron, o sea, tenía un odio reprimido, latente hacia Byron. De hecho, cuando se separan en muy malos términos, porque se sentía sistemáticamente menospreciado por Byron. Bueno, retengan ese dato que lo vamos a utilizar dentro de un momento. Lo cierto es que hay un periodo muy importante que son esas noches entre el 16 y el 19 de junio de 1816, cuando estaban reunidos en un castillo, Byron, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, Polidori, un escritor inglés que ahorita se me va el nombre, Matthew, no, el autor del Monje, de una novela gótica que se había publicado años atrás, que no va por el lado de vampiro, pero también este personaje estaba también con ellos, y estaba Percy Bysshe Shelley, el esposo de Mary Shelley, y la hermana de Mary Shelley. Estaban todos ellos en este castillo y estaban atrapados en el castillo porque había una tormenta muy fuerte. Y entonces se pusieron a leer historias de fantasmas, y en un momento dado Byron, o sea, aparentemente fue Byron el de la idea, retó a todos los asistentes a que cada uno de ellos escribiera un cuento de terror. Y a raíz de eso, ¿verdad? A raíz de ese reto de Byron, surgieron dos obras en particular. El vampiro, el cuento del vampiro de Polidori, y la novela Frankenstein de Mary Shelley. Es decir, fue un momento particularmente importante para el género de terror, ¿no? O sea, definitivamente allí estaba ocurriendo algo, o sea, se estaba moviendo una energía, digamos, bastante oscura, literalmente bastante gótica, y bueno, surge por una parte Frankenstein, que ameritaría una charla él solo, ¿verdad? Podríamos hacer un análisis largo de esa novela Matthew Lewis, exactamente, Matthew Lewis. El otro personaje que estaba con ellos era Matthew Lewis, que no llegó a escribir nada, no llegó a escribir nada
en esos días del 16 al 19, pero en todo caso él ya había escrito su obra clave. O sea, Matthew Lewis se le recuerda como el escritor del Monje, una novela gótica que también ameritaría un análisis en sí misma. Pues uno podría hacer una charla nada más que con el Monje de Matthew Lewis. Pero bueno, lo cierto es que, regresando a nuestro tema, Polidori escribió El vampiro, que es efectivamente lo que sería el crisol para la imagen del vampiro moderno, porque él describe al vampiro como un aristócrata. El vampiro del cuento de Polidori es un aristócrata. Él crea en ese cuento la figura de Lord Ruthven. Ese Lord Ruthven es el vampiro, y es un vampiro seductor, es un vampiro que se mueve en medio de la sociedad, de la alta sociedad, pues se entiende, un personaje de riqueza, que va seduciendo a sus víctimas, y bueno, digamos que tiene unos hábitos absolutamente decadentes. Es un personaje apartado, aristocrático, que pareciera tener, digamos, como la sabiduría que proviene de una vida muy larga, pero al mismo tiempo tiene un aspecto juvenil. Entonces, ese personaje que parece carente de edad, que es seductor, bueno, ese es el modelo para la creación de lo que es la imagen del vampiro tal como la conocemos hoy en día. El vampiro es un monstruo aristocrático, y esa concepción del vampiro como monstruo aristocrático surge aquí en la obra de Polidori, El vampiro. Pero resulta que en esa descripción que él hace del vampiro, cuando él está describiendo los rasgos físicos y los hábitos y la forma de vida del vampiro, está describiendo los rasgos físicos y los hábitos de Lord Byron. O sea, exactamente, tal cual, ese es el punto, tal como señala Ana María. O sea, el vampiro de Polidori era Lord Byron, o sea, era absolutamente evidente para quienes leían el cuento de Polidori y para quienes conocían a Byron y además conocían la relación de Polidori con Byron como su médico y su secretario, que el modelo del personaje de Lord Ruthven era Lord Byron. Y entonces aquí tenemos un caso interesante para estudiar, porque tenemos que ver la carta de Byron en sí misma, por su conexión con la historia del mito moderno del vampiro. Tenemos que ver también la carta de Polidori y tenemos que ver la relación entre ambas cartas. Además que también resulta interesante ver qué se estaba moviendo en el cielo esas noches del 16 al 19 de junio de 1816. Entonces, vamos con eso. Vamos con eso. Vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con la carta de Byron. Vamos a comenzar por aquí con la carta de Byron. Ok, esta es la carta de Byron. Y lo primero que nos encontramos en la carta de Byron, que si no me equivoco, esta hora de nacimiento, sí, esta hora de nacimiento también es confiable. De Byron también podemos confiar en la hora. En la carta de Byron nos encontramos con una conjunción de Mercurio y Lilith Osculatriz. Recuerden que Lilith Osculatriz es la que tiene que ver más con el aspecto seductor, ¿verdad? Con el vampiro en su condición seductora, y está formando parte de una semicruz cósmica donde los otros términos son Quirón y Neptuno. Es decir, tenemos que efectivamente en la carta de Lord Byron hay un protagonismo fuerte de Lilith. Lilith natural también sería importante porque aparece en oposición al ascendente y en trígono con Lilith 1181.
Además de esos contactos, que ya serían suficientes, ¿verdad? Para hablar de una importancia grande en la en esa para ese indicador. Tenemos un indicador relativamente amplio, pero que también lo podemos considerar. Déjenme subir un momentito el orbe. Ajá. No, perdón, disculpen, pensé que el orbe daba para un contacto Lilith natural Marte, pero no daba. Pero igual es suficiente con eso, es suficiente con el hecho de tener a Lilith natural en conjunción con la cúspide de la casa 7, es decir, en oposición al ascendente y además en trígono con Lilith 1181. Lilith natural va a ser importante en su carta, pero por supuesto que la protagónica, la que tiene más fuerza, es Lilith Copulatriz, que está en conjunción con Mercurio. Recordemos que Lord Byron es un escritor, es un poeta, Mercurio es el planeta de la comunicación, y entonces en este contacto definitivamente hay una clave importante de su propia cercanía con el tema de Lilith, o sea, con el tema del vampiro. Alessandra dice, Polidori ama y odia a Byron porque lo muestra como monstruo, pero sin dejar de admirarlo como aristócrata con sabiduría, una obra venenosa para su jefe. Lord Byron era gay, sí, supuestamente era bisexual, ¿no? Por lo menos esa es lo que se le atribuye, ¿no? Supuestamente sería bisexual. Pero fíjense que para entender a Lord Byron, para entender la personalidad de Lord Byron, ese aspecto, digamos, aristocrático de Byron, y no me refiero al hecho de que él fuera un aristócrata por nacimiento, sino me refiero a su relación con la humanidad en términos aristocráticos, de sentir que él de alguna forma pertenecía a una aristocracia con relación al género humano. Bueno, eso lo tenemos aquí, en la conjunción de Saturno y Venus en Acuario con el medio cielo. Esa conjunción de Saturno-Venus en Acuario con el medio cielo sería propiamente el aspecto aristocrático de Byron. Nada que ver con el tema de Lilith, o sea, aquí no tenemos nada que ver con el tema de Lilith, no tenemos nada que ver con el tema de las oscuridades, Plutón, etcétera, etcétera, sino simplemente estoy hablando de un aspecto que va a ser amplificado por Polidori, ¿verdad? Polidori amplifica esta conjunción de Venus y Saturno que tiene Lord Byron en su medio cielo. Bueno, vamos a ir con la carta de Polidori. Vamos a ir con la carta de Polidori. Ok, que en este caso no tenemos la hora de nacimiento, ¿verdad? No, o sea, en el caso de Polidori, desconocemos la hora, pero lo cierto es que para Polidori, Lilith natural, la Lilith que tiene que ver con el tema predador, ¿verdad? La Lilith predadora, tiene una importancia tremenda. Fíjense que está formando parte de una semicruz cósmica de la cual forman parte Plutón, bueno, ella misma, Lilith natural y Marte. Déjenme, voy a señalárselas mejor. Voy a, vamos a, vamos a desactivar los aspectos, vamos a desactivar los aspectos del resto de los planetas, de tal manera de que quede evidenciado el punto al que me refiero. Ok, vamos a eliminar todos estos. Ok, y ok, ya con esto es suficiente. Bueno, o también vamos a quitar a Júpiter. Ok, ahí está. Bueno, dejo otros aspectos allí, pero ya aquí lo pueden ver con claridad. O sea, Plutón en el grado 26, Lilith natural en el grado 21,
Marte en el grado 23, formando una semicruz cósmica donde está presente Plutón, ¿verdad? Ese planeta que sabemos que también tiene que ver con todo el tema destructivo y predador, Lilith natural, que es el aspecto de Lilith más cercano a Plutón, y Marte, que tiene que ver con el tema de la agresividad, ¿no? El tema de la capacidad de autoafirmación, etcétera, etcétera. Bueno, esta semicruz cósmica definitivamente tiene que ver, bueno, y además noten que ese Plutón está en trígono con Lilith osculatriz, o sea, ese Plutón está en cuadratura con Lilith natural y está en trígono con Lilith osculatriz. Bueno, fíjense qué ocurre cuando montamos la carta de Byron, ¿ok? Si montamos la carta de Byron encima de la carta de Polidori, disculpen, déjenme quitar para que lo vean bien, voy a quitar los aspectos. Ok, vale, ahí quitamos los aspectos, vale. Y vamos a activar, ahí está. Fíjense, ¿se acuerdan de esto, no? Esta es la conjunción Venus-Saturno que Byron tiene o tenía en conjunción con el medio cielo. O sea, Byron tenía en su carta Venus y Saturno en Acuario en conjunción con el medio cielo. Bueno, esa conjunción de Venus, Saturno y medio cielo de Byron caía justo sobre el Plutón de Polidori. Y además de eso, al caer sobre el Plutón de Polidori, estaba también haciéndole cuadratura a Lilith natural y trígono a Lilith osculatriz. ¿Qué significa eso? Que efectivamente Polidori proyectaba a ese Plutón que estaba cargado de Lilith, ¿verdad? O sea, estaba cargado de la Lilith predadora y de la Lilith seductora, lo proyectaba sobre Byron. O sea, lo proyectaba sobre ese aspecto, vamos a decir, protagónico, aristocrático, que se colocaba por encima de la humanidad, que tenía Byron. Bueno, Polidori proyectaba su Plutón sobre ese aspecto. Por lo tanto, lo leía en términos oscuros. Lo leía efectivamente tal como lo plasmó en su cuento El vampiro, a través de la imagen de Lord Ruthven. Entonces, bueno, esto a mí me parece impresionante. O sea, que cuando montamos la carta de Byron sobre la carta de Polidori, nos encontremos con que la parte más acuariana de Byron, esa conjunción Venus-Saturno, en su medio cielo, aterrizara justo sobre ese Plutón. ¿Y Byron qué proyectaría sobre Polidori según esto? Bueno, digamos que para Byron, Polidori era un sirviente más. O sea, Polidori pasó por la vida de Byron, digamos que o sea, la huella de Byron en la vida de Polidori es definitivamente muchísimo mayor que la huella de Polidori en la vida de Byron. Por alguna razón, Byron se dedicó a atormentar a Polidori, ¿no? En la relación con ellos, tal como la describen los testigos de la época, Byron tenía una actitud más bien desdeñosa hacia Polidori, más bien condescendiente, lo llamaba el doctorcito, o sea, había una actitud de colocarse algo así como por encima de Polidori. Y definitivamente eso tendría que ver con esa forma en la que la relación con Polidori le hacía conectarse con su Saturno-Venus en conjunción con su medio cielo, es decir, con esa parte que tendría a colocarse por encima de la humanidad. Vale, perfecto. Eso con respecto a este tema de Polidori y Byron. Vamos a regresar, vamos a regresar a, ok, ajá, la configuración original.
o con su oscuridad. Bueno, sí, bueno, digamos que o sea, Plutón, o sea, definitivamente en la relación entre Polidori y Byron, el que pareciera más oscuro es Polidori. O sea, es decir, en los contactos entre ellos, el aspecto de Byron corresponde más al lado aristocrático y el aspecto de Polidori corresponde más al lado oscuro. Pero evidentemente, digamos que el juego de espejos que se da entre los seres humanos podía invertir eso como ocurrió efectivamente en la novela. Es decir, de todas, Polidori ve a Byron como un vampiro, aunque no necesariamente eso significa que Byron se haya comportado como tal en su relación con Polidori, no podríamos asegurar. Pero en todo caso, lo importante es que al observar las dos cartas, podemos ver cómo se activan esos enlaces químicos, por llamarlo de alguna forma, donde aparece presente el tema de Plutón y el tema de Lilith, es decir, el tema de la oscuridad, que al final termina tomando forma en el cuento de Polidoro. Vale. Pero lo otro que yo quería que revisáramos era, era la fecha, ¿no? ¿Se acuerdan de esos días, verdad? Estamos hablando de aproximadamente, pongamos el 17, por poner uno de esos días fue entre el 16 y el 19, pero pongamos el 17 de junio, ¿verdad? El 17 de junio de 1816. En esta fecha, alrededor de esta fecha, era que estaba ocurriendo todo esto del reto de Byron, y pedirle a los participantes, a los que lo acompañaban en aquel castillo, que escribieran un relato de terror, etcétera, etcétera. Bueno, cuando observamos esa fecha en sí misma, ¿verdad? De nuevo, no ponemos hora, pero fíjense que todo eso ocurrió en un momento en el que Lilith osculatriz, Lilith natural y Plutón estaban en conjunción los tres. Y en uno de esos días, la Luna estuvo también en conjunción. Es decir, si echamos hacia atrás, ¿verdad? Si colocamos si nos movemos hacia atrás, ¿verdad? Ahí está el 16, perdón, disculpen, déjenme fijar, déjenme quitamos las casas, fijamos el ascendente, ok, ahí está, ahí sí lo podemos ver. Ajá, como decía, el 16 la luna estaba en Piscis, un poco alejada de esa conjunción de Plutón, Luna y Lilith natural. Pero el 17, que probablemente fue cuando se lanzó el reto, porque aparentemente la cosa fue que el 16 estuvieron leyendo cuentos de terror y al día siguiente fue que se lanzó el famoso reto. Entonces, es muy probable que haya sido aquí el día 17, cuando la Luna, Plutón, Lilith natural y Lilith osculatriz estaban todos en conjunción, cuando se da la génesis tanto del vampiro de Polidori como del Frankenstein de Mary Shelley. Además, todo eso estaba ocurriendo en cuadratura con el Sol, lo que le daba todavía más fuerza a ese stellium, ¿no? Luego, por supuesto, en los siguientes días, ahí tenemos el 18 y el 19, se pierde un poquito esa super concentración, pero lo interesante es que en ese lapso de tiempo en el cual se da la génesis del vampiro de Polidori, del Frankenstein de Mary Shelley, bueno, teníamos un protagonismo evidente de Lilith. O sea, Lilith natural y Lilith osculatriz en conjunción significa el máximo de energía que podemos asignar al arquetipo. Alessandra dice, seguramente nació un asesino ese día, aparte de la obra de terror. Bueno, sí, ¿no? ¿Quién sabe, no? Alguien que haya nacido con esa superconjunción, quién sabe
qué vida podía haber desarrollado, ¿no? En fin, ¿no? Lo cierto, Alessandra, no quiero un hijo con una carta así, no, totalmente de acuerdo, claro. Sabemos que uno es más que su carta y que cualquier carta se puede llegar a vivir de una manera luminosa. Pero lo cierto es que es verdad que es un punto de partida muy difícil. O sea, como punto de partida, efectivamente, tener una carta natal, como lo que había ese día 17 de junio de 1816, perdón, ahí 17 de junio de 1816, con la luna, Plutón, Lilith natural y Lilith osculatriz, todo tan junto, definitivamente es un reto tremendo. Vale. Pero además fíjense en otra cosa. Sí, nació Frankenstein tal cual, ese día nació Frankenstein. Bueno, el monstruo de Frankenstein. Que él era tierno. Bueno, hay versiones, ¿verdad? Hay versiones del monstruo de Frankenstein que lo presentan tierno. Ok. Lo cierto, bueno, de todos los Frankenstein, definitivamente el que a mí más me gusta es el de Mel Brooks, Frankenstein Jr. Creo que ese es el que rompió el molde con el tema. Pero regresando a nuestro caso, ¿verdad? Regresando a nuestros vampiros. Fíjense que además, esa conjunción, ahorita estoy montando los tránsitos de ese día 17 de junio de 1816, los estoy montando sobre la carta de Polidori. Fíjense que esa conjunción de la Luna, Plutón, Lilith natural y Lilith osculatriz estaba haciéndole trígono a la Lilith natural de Polidori. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen. O sea, es decir, no solamente es que estaba en su carta la posibilidad de conectarse con esos temas, sino que confluyeron una serie de factores. Su relación tensa con Byron, esa relación conflictiva con Byron, el reto que el propio Byron lanza, y ese clima astrológico en el cual había un contacto directo con el aspecto predador de Lilith, representado por Lilith natural. Entonces, bueno, nada, ahí lo tenemos de nuevo, el protagonismo de Lilith en nuestras historias de vampiros. Por supuesto que también podríamos ver los tránsitos de Byron, o sea, podríamos ver, si en lugar de poner a Polidori ponemos a Byron, podemos observar los correspondientes tránsitos. En este caso sí podemos tomar en cuenta las casas, etcétera, etcétera, porque la hora de Byron sí la conocemos con más exactitud. Y entonces ahí vemos que esa conjunción de Luna, Plutón, Lilith natural y Lilith osculatriz estaba haciéndole trígono a su conjunción Luna-Urano. Definitivamente también era un momento importante para él, pero fíjense que el trígono a la conjunción Luna-Urano no está tocando el aspecto de escritura, no está tocando, es decir, punto sensible de Byron como autor, o sea, no tiene nada de raro que quienes hayan salido con una obra hayan sido Mary Shelley y Polidori. Los tránsitos sobre Mary Shelley también son bien interesantes. Pero bueno, lo cierto es que con esto cerramos ese triángulo del vampiro de Polidori, ese Lord Ruthven de Polidori, el propio Polidori y Lord Byron. Vendría a continuación, ¿verdad? A continuación, vendría Clarimonda, la muerta enamorada de Teófilo Gautier, que es uno de mis vampiros favoritos. O sea, realmente yo le tengo particular cariño a Clarimonda. Y bueno, vamos a verla muy rapidito. Nos quedan 10 minutos de charla, nos quedarían 10 minutos nada más. Evidentemente no vamos a poder cubrir todo el tema, todo lo que yo había preparado. De hecho, creo que voy a tener que hacer una segunda parte, ¿no? La semana que viene terminaríamos con los vampiros que nos están faltando. Nos está faltando la Carmila de Sheridan Le Fanu,
nos está faltando el Drácula de Bram Stoker, nos están faltando las crónicas vampíricas de Anne Rice, nos está faltando Déjame entrar de John Ajvide Lindqvist, que es de las obras de vampiro modernas la que más me gusta. O sea, es de las obras, o sea, bueno, claro, yo realmente no he leído las crónicas vampíricas de Rice, pero es que esa misma cosa de que sean de que sea un libro, o sea, una serie de libros, ya me desanima un poco, ¿no? Porque es algo así como que leerse uno implica leerse toda la serie, ¿no? Y ya me parece un poco, como, no sé, excesivo, ¿no? En cambio, Déjame entrar es una novela puntual, es una novela de unas 400 páginas de este personaje, John Ajvide Lindqvist, que es un sueco, y bueno, es realmente extraordinaria, es hicieron una película de esta novela, hicieron una película, y bueno, es como digo, una novela que realmente es capaz de inquietar, o sea, de replantear el tema del vampiro de una forma que logre inquietar en esta era posmoderna. Y por supuesto, habría que también dedicarle un tiempito a los vampiros de Stephanie Meyer y la saga Crepúsculo. Alessandra en algún momento decía que no merecían que no merecían atención, que eran un oprobio al género, pero bueno, pero tienen tanta difusión, ¿verdad? Han tenido tanta difusión, hay que quemar esos libros. Bueno, pero el solo hecho de que te generen esa reacción ya habla de la importancia que tendría, ¿no? Entonces nos están faltando muchos vampiros modernos como para que podamos abordarlos hoy, así que será ya para la semana que viene y haremos entonces una segunda parte de estos cuentos de vampiros y ahí veremos los casos más contemporáneos. Pero cerrando con Clarimonda, ¿qué es lo interesante de Clarimonda? O bueno, ni siquiera sé bueno, voy a intentar sintetizar el argumento tratando de no extenderme mucho. En el caso de Clarimonda, se trata de un anciano monje que le está relatando a alguien una historia de su juventud. Resulta que en su juventud se dejó seducir por esta mujer, Clarimonda, que con el tiempo termina descubriendo que es un vampiro, ¿no? Que es una muerta que regresa de la tumba y entonces y lo seduce, ¿no? Pero hay un dato súper interesante con Clarimonda, que es que hay una especie de realidad paralela, ¿no? O sea, Clarimonda se le presenta en sueños y él resulta que entonces termina viviendo dos vidas. Una vida que vive en sueños, que es una vida que él siente que es más real que su propia vida, y una vida que vive en la vigilia, donde da la misa, donde cumple con sus deberes, pero donde él siente que ese es prácticamente el sueño. Y en esa relación onírica, Clarimonda le va succionando la vida, por así decirlo. Pero hay un detalle muy importante y es que Clarimonda toma muy poquita sangre, o sea, le roba gotitas de sangre a este monje, y gracias a esas gotitas de sangre se mantiene viva. Y entonces, al final de la obra, o al final de la novela, o del cuento, Clarimonda sería más bien un cuento largo, no llega a ser una novela, es un cuento largo. Entonces, al final del cuento, hay otro sacerdote que convence al primero de ir hasta la tumba de Clarimonda y rociar agua bendita sobre el cadáver de ella, y entonces al hacerlo, efectivamente el cadáver se deshace y ella desaparece, pero se le vuelve a aparecer en una ocasión más y le dice algo así como o sea, desgraciado, ¿por qué le hiciste caso a ese monje, a ese viejo agorero, cuando podía, pero ¿por qué? ¿Qué fastidio de la religión? Ah, exactamente, tal cual, exactamente. O sea, Clarimonda le reclama exactamente eso, o sea,
que por esa religión, por ese culto a la ausencia de los placeres, a la, digamos, a esa vida gris, que por ese culto a esa vida gris ha renunciado a la vida que compartía con ella, cuando ella le proporcionaba viajes a mundos mágicos, banquetes, placeres sin fin, etcétera, etcétera, y lo único que le pedía a cambio eran unas gotitas de su sangre. O sea, que cómo se le ocurre, digamos, haber hecho, digamos, una locura semejante y desaparece. Correcto, no era voraz, o sea, no era predadora. Clarimonda no era predadora. Lo que quería era pasarla bien, o sea, seguir viviendo y pasarla bien con este monje. Por eso digo que es un caso muy claro de una mujer vampiro que está plenamente identificada con la Lilith osculatriz, donde está el aspecto seductor, el aspecto sensual, el aspecto sexual, erótico, pero no está presente la idea de la predación, más allá de lo mínimo indispensable que define el hecho de que sea una vampira. Y entonces, y le hacía bien al monje, tal cual, ¿no? Entonces, el cuento termina precisamente con el monje recordando aquello y añorando a Clarimonda. O sea, es un monje viejo que le está contando la historia a otro monje y en la manera de contarla se hace evidente que todavía a esas alturas, después de que han pasado muchísimos años, sigue echando de menos a Clarimonda, sigue extrañando a Clarimonda. Entonces, con eso en mente, ¿verdad? Con la historia de Clarimonda en mente, podemos ir a la carta de Teófilo Gautier. Aquí está la carta de Teófilo Gautier, de la cual también tenemos una hora de nacimiento confiable. Alessandra dice, cualquiera diría, no, cualquiera daría no gotitas, sino vasos de sangre por una Clarimonda. Exactamente, tal cual, así es. Bueno, entonces, ¿qué nos encontramos en la carta de Teófilo Gautier? Bueno, en primer lugar, Lilith natural en conjunción con el Sol, y es verdad que eso nos estaría colocando en el territorio de la Lilith predadora. Pero cuando observamos a Lilith osculatriz, cuando vemos el tema de Lilith osculatriz, bueno, lamentablemente perdimos la conexión, así que voy a grabar estos últimos minutos offline. Decía que Lilith natural en conjunción con el Sol nos coloca en el tema de la Lilith predadora, pero cuando observamos a Lilith osculatriz, la encontramos en conjunción con el nodo norte y en oposición a Plutón, es decir, en un punto destacado de la carta y además vinculando directamente ese tema de lo seductor con el tema de la oscuridad y de los poderes transformadores asociados a Plutón. El vértice sería Saturno, que es el regente de la casa 7, la casa de la pareja. Entonces, aquí, ¿verdad? En ese Saturno, regente de la casa de la pareja, recibiendo por una parte a Plutón y por otra parte a Lilith osculatriz, es que creo que podemos encontrar la génesis de Clarimonda. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Y bueno, en la próxima semana entonces abordaremos aquellos vampiros que se nos quedaron en el tintero. Gracias por participar y gracias a quienes sigan este material de forma offline.